Por supuesto, Mercedes Mora. Hoy se desarrolló la octava de las audiencias por el juicio de Diego Armando Maradona para determinar finalmente dónde están las responsabilidades de esa muerte. 7 médicos imputados que tendrán que dar explicaciones y llegó el turno de la familia para hablar frente al estrado. La semana pasada lo había hecho su hija Hanna, había dado algunos detalles de la casa donde estaba pasando sus últimos días después de esta internación domiciliaria y donde finalmente él termina falleciendo. Claro, hoy no había gran expectativa con respecto a la declaración de sus hermanas, Ana, Rita y Claudia, en la cuestión técnica. ¿Por qué? Porque básicamente se entiende que cumplen el rol de familia, que no tienen por qué saber de tecnicismos, que no tienen por qué saber la historia clínica de su hermano, pero sí los detalles de cómo lo habían encontrado, cómo lo veían, cosas que uno como familia se puede llegar a dar cuenta, conversaciones que tal vez habían tenido, de dolencias o no. Entonces, desde ahí la importancia de la declaración de cada una de sus hermanas y además se pensaba que se iba a escuchar la palabra también de Verónica Ojeda, que fue una de las, te diría, personas claves en los últimos años de vida del astro futbolístico, porque fue también la que levantó la mano para decir, está mal, bajo el cuidado de la gente que lo tiene hoy, lo tenemos que trasladar. Una de las personas que, pese a estar ya separada, porque él estaba con Rocío Oliva en pareja, quería seguir participando y quería tratar de establecer un vínculo con las hijas de Diego para ver si podían llegar a llevar a un lugar un poco más confortable a Diego Maradona. Lo cierto es que nos quedamos con las ganas en esta ocasión porque Verónica Ojeda estaba citada para las 14. ¿Qué pasó? Se extendió demasiado la declaración de las hermanas. De hecho, cerca de las 3:30 de la tarde, recién estaba por entrar Rita, la última de ellas en dar testimonial. Entonces se corrió para el martes que viene en la 9ª audiencia. ¿Por qué se extendió tanto? ¿Tenían tanto para contar? En realidad no. Terminó estallando el conflicto familiar que viene presente ya hace un tiempo y que hoy quedó claramente marcado. Que de esta investigación que, insisto, busca determinar quién es el responsable de la muerte de Diego Armando Maradona, si fallaron los médicos con su atención, si no se le prestó atención a esa afección cardíaca que finalmente termina con un paro cardíaco dentro de esa casa donde no había cómo resolver rápidamente cualquier complicación que se pudiera dar en ese aspecto. Bueno, lejos de eso, hoy terminó desprendiéndose algo que ya se venía hablando, que es la disputa por las marcas y el negocio que representa el apellido Maradona. ¿Y por qué sale hoy? Porque cuando empezaron a hablar las hermanas, puntualmente Claudia Maradona, también tuvo que responder preguntas que hizo el doctor Burlando, que es quien hoy representa a los hijos de Diego en este juicio. Y cuando empezó a preguntar el tipo de relación que tenían en los últimos meses y cuántas veces lo había visto, también quedó en evidencia que la única que tuvo contacto después de la operación fue Ana. Rita y Claudia no lo habían hecho, alguna vez conversaron por teléfonos, pero no lo habían visto personalmente, entonces no podían dar testimonios de cómo lo veían físicamente. Y lo que queda también en evidencia es cuando le preguntan sobre la marca Maradona. Recordemos que hoy la empresa que maneja todos los negocios y todas las ganancias con respecto a la marca, a la firma Maradona, es las hermanas de él con Morla. Es una empresa que están liderando en realidad Matías Morla, quien fue su abogado, abogado de Diego Armando, por supuesto, la hermana de Matías Morla, y también entran en esta pequeña empresa, digo pequeña en realidad en la parte que les toca, las 3 hermanas. Ahí se desata una discusión porque empiezan a poner sobre la mesa que en realidad esto no era lo que se venía a conversar y lo que quiso plasmar el doctor Burlando en realidad era algo fundamental, saber si esa cesión de, en realidad si esto de cederle la posibilidad de que ellos manejen la marca fue antes o después de estas internaciones. ¿Por qué? Porque se entiende también que puede haber un interés detrás de esto con respecto al trato de la salud. ¿Qué dice básicamente Burlando? ¿Lo dejaron morir para quedarse con todo o no lo dejaron morir? Esto es lo que vino a plantear hoy Burlando al estrado, lo que desató toda una polémica dentro del tribunal y lo que hizo que pasen después a un cuarto intermedio de cerca de 1 hora y media
Por eso es que las testimoniales empezaron a extenderse en el tiempo y finalmente Verónica Ojeda no pudo sentarse a dar su testimonio, que era fundamental también su palabra, porque era la que había tenido contacto e incluso también la que tuvo impedimento de contacto en los últimos días porque no dejaban que llevara a su hijo Diego Fernando para que vea a su papá. Y ahí el cuestionamiento de por qué no lo dejaban visitar, porque, digo, ¿qué tenían que ocultar? Y ella también ha marcado muchas veces esta posibilidad que le daban de tener fácil acceso a las drogas y al alcohol. Por eso era importante sus testimonios, que lo vamos a escuchar, pero el martes que viene. Ahora, de la jornada de hoy, que tal vez no se esperaba que sea tan técnica, se desprendió algo importantísimo que tiene que ver con este segundo juicio que seguramente se va a desarrollar, que tiene que ver con la marca Maradona, tiene que ver con la investigación de qué pasó con los 70 millones de dólares que de un día para otro desaparecieron de lo que era la cuenta de Diego Armando y que se cedió a esta empresa que montó Matías Morla. Matías Morla no representa en este caso, por la salud de Diego puntualmente, a las hermanas, porque si bien es su abogado personal, hay un choque de intereses, por eso es que las representa. Y en el otro caso, por las marcas, es imputado. Entonces, claramente no va a tener peso en ninguno de los dos. En una apoya desde afuera y en el otro va a estar en el banquillo. Una jornada con muchísimo movimiento que seguramente abre una nueva investigación y plantea algo que muchos dejaban entrever, pero que hoy directamente se planteó con palabras claras, que es cuál fue el interés para dejar morir a Diego y quién lo dejó morir para quedarse con su dinero. Esto es lo que dijo Burlando en una jornada que terminó siendo más intensa de lo que todo el mundo esperaba.